Muchísimas gracias, doctor. Me gustaría empezar a definir qué es una negligencia médica, para que el público tenga el concepto más claro. Bueno, en general se habla de un concepto general que es ética médica o ética profesional. Todos los profesionales, abogados, contadores, médicos, tenemos que respetar nuestro reglamento, nuestras normas y atender a nuestros clientes, en los casos de los médicos, a los pacientes de forma adecuada. Entonces, cuando en este caso un médico, no cumple con sus deberes, no cumple con su reglamentación, con los cuidados mínimos, con la prudencia, con la pericia necesaria para al momento de intervenir a un paciente o de recetar algún medicamento, y esto ocasiona en el paciente un daño psicológico o físico, ya temporal o permanente, entonces estamos hablando de una responsabilidad médica, de una negligencia médica. Y esta negligencia tiene sus consecuencias civiles, penales y administrativas. Esto vamos a poder desarrollarlo, pero antes vamos a invitar al público televidente, José Carlos, para que participe con sus consultas telefónicas en relación a este tema que estamos abordando hoy día, negligencia médica. 220338, el teléfono al cual se pueden comunicar ya. Ahí está, haciendo cualquier consulta en relación al tema. Ahora, ¿cuál es la obligación de los médicos al momento de atender a los pacientes, doctor? Bueno, se habla de un consentimiento informado, es decir, cualquier paciente que vaya a donde un médico y pretenda o operarse o hacerse un tratamiento, requiere del médico toda la información necesaria, y esa información necesaria debe estar de acuerdo a la cultura del paciente. Claro. Definitivamente no todos tenemos la misma cultura y algunos pacientes no sabrán de repente qué es una intervención médica, no sabrán qué producto, medicina le están recetando y qué consecuencias puede tener. Entonces es obligación primero del médico informarle completamente al paciente para que el paciente sepa primero qué enfermedad tiene, qué consecuencias puede tener si es que no se cura y cuáles podrían ser las alternativas de curación, y de escoger alguna de ellas igualmente qué va a ocurrir con su tratamiento, si se va a curar plenamente o si a su vez va a tener alguna otra consecuencia. Legalmente, ¿qué podemos hacer para demostrar que se cometió precisamente una mala praxis, doctor? Bueno, ¿qué tan complicado, difícil puede ser? Yo creo que va un poco con nuestra sociedad, nuestra cultura, y va también con la situación que existe en los nosocomios, en los hospitales, clínicas y demás. Empezando con el Estado. El Estado ya en muchos sitios no tiene las mismas condiciones que una clínica privada. Es cierto. ¿Ya? Y lamentablemente muchos médicos que pertenecen al Estado hacen maravillas para poder realizar operaciones o para poder curar a los pacientes. A veces no tienen todos los medicamentos, a veces no tienen todos los instrumentos. Exacto. Y realmente es complicado en esos casos. Pero hay formas de hacerlo, y eso depende de las autoridades a quienes recurramos para denunciar esta negligencia médica. Perfecto, tenemos la primera consulta, doctor. Vamos a recibir a Aldo. Él nos está llamando del distrito de Sachaca. Aldo, muy buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta para el doctor? Muy buenos días. Buenos días. Sabe que, doctor, quisiera consultarle lo siguiente. Fíjese, yo he sido operado el 2006, en el mes de septiembre, en el salud. Yo tuve un accidente, me rompí un brazo y hasta ahora no puedo utilizarlo bien el brazo, ¿no? Entonces ahora me están viendo la posibilidad de volverme a operar, porque ya me han operado 2 veces ya. Wow. Y en una me operaron la primera vez, no quedé bien, y hace como en el mes de abril de este año recién me han vuelto a operar para sacarme los tornillos, las placas, y ahora recién me están haciendo un estudio para ponerme una prótesis, porque mi brazo ya no funciona bien. Entonces, ¿qué debo hacer, doctor? Muy bien, muchas gracias por su consulta, y creo que eso también nos ayuda a preguntarle cuánto tiempo tiene que pasar o hasta cuánto podemos esperar para denunciar una negligencia médica, doctor, ¿no? Probablemente, si es que se tratara de ese caso, ¿no? Ok, acá primero hay que ver que hay 3 vías a las cuales cualquier paciente puede acudir. La primera es la vía administrativa, que está por el lado de salud, para ver qué responsabilidad tiene el propio salud y el propio médico que lo ha intervenido. Para ello definitivamente se va a requerir de un peritaje, principalmente externo, o el peritaje que lo determine la autoridad correspondiente. Administrativamente también puede ir al colegio médico,
el colegio médico puede iniciar una investigación y puede determinar a través de los peritos que determina el colegio médico si hay responsabilidad del médico correspondiente. Además también hay la posibilidad del lado penal, es decir, la vía penal. Y en este caso, por supuesto, de haber algún tipo de negligencia médica, estaríamos hablando de algunas lesiones, ya que les vienen ocurriendo a este señor. Y él tendría que ir al Ministerio Público y denunciar para que el Ministerio Público se encargue de asumir la denuncia y proceder a la investigación. O sea, es el primer paso, acudir al Ministerio Público. El primer paso. Y ese por el lado, primero por el lado administrativo, al colegio médico y la propia entidad de salud. Segundo, al Ministerio Público para la vía penal. Y tercero, en caso también podría él recurrir a la vía civil, es decir, para la indemnización de los daños y perjuicios. Pero acá hay algo importante, no me acuerdo cómo se llama, Aldo creo que se llamaba el señor. Exacto. Aldo, lo que tienes que ver es muy bien, es qué te informaron al momento que tú sufriste el accidente. Porque definitivamente cualquier persona que va a sufrir un accidente no va a quedar igual, pues después entonces, ¿qué tanto te informaron? ¿Te dijeron que ibas a quedar muy bien, que ibas a recuperar toda tu movilidad en el brazo? ¿O de repente te dijeron, no sabíamos qué iba a pasar? Entonces es importante, ya por parte del nosocomio, por parte del médico, acreditar qué se le informó al paciente. Exacto, por eso la hoja clínica es importantísima, ¿ya? Para que tenga tu pleno conocimiento qué se le ofreció y por lo tanto qué se le cumplió. Muy bien, tenemos otra comunicación desde Yanaguara. Recibimos a Camila. Muy buenos días, bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días, doctor. Una consulta. Yo soy enfermera del MINSA y el equipo médico no es de vanguardia. Quería saber si mis compañeras y yo también tenemos responsabilidad al momento de cuando se realizan las operaciones. Muy bien. Salen mal, ¿no? Porque también nosotros somos parte del equipo médico. Muy buena pregunta, gracias por su consulta. Ella es profesional de la salud, es enfermera y trabaja en el MINSA. Bueno, muy buena pregunta y muchas gracias por tu pregunta. Si tú sabes, como lo saben todos los profesionales dedicados al tema de la salud, hay protocolos que tienen que respetarse. Y dentro de cada operación, cada intervención que van a tener los médicos, cada quien tiene sus responsabilidades. Es importante que haya estos protocolos internos, y estas funciones internas, esos manuales internos, es muy importante, pues la reglamentación, porque en base a eso, si se incumplen esas responsabilidades, es responsabilidad directamente de la persona que no cumplió con las funciones que se le había reglamentado. Y en el caso de ella, por supuesto, ella no va a tener la misma responsabilidad de un médico, pero si ella, por ejemplo, tiene que estar pendiente del oxígeno, tiene que estar pendiente ayudando al anestesiólogo y tuvo un problema, una negligencia, de repente no tomó la debida precaución, entonces lamentablemente sí tendría responsabilidad, pero con la intervención del médico en absoluto. ¿Cuál es la diferencia en que se cometa una negligencia médica en una clínica privada y en un hospital del Estado? Bueno, son solidariamente responsables, se tendría el juez en su momento de existir esta demostración que hay una negligencia médica, son solidariamente responsables. El médico por haber una mala praxis, ¿ya? Y por otro lado también la dependencia que existe con el nosocomio correspondiente. Cuando uno va, por ejemplo, a una clínica, cualquier clínica privada, contrata con la clínica y la clínica es la que determina el médico que lo va a atender. Y es muy similar a lo que ocurre a nivel del Estado, ¿no? Claro. Sea salud o cualquier otro. Entonces hay una responsabilidad solidaria. Perfecto, estamos con otra comunicación desde Humacoyo. Ana Lucía, le damos la bienvenida. Muy buenos días, te escuchamos. ¿Cuál es la pregunta? Muy buenos días, doctor. Tengo una consulta. ¿Sabe qué? Hace 3 meses me operé la nariz, pero estoy insatisfecha con el resultado porque ha quedado muy mal. Y le he dicho al doctor, ¿no? O sea, que qué va a pasar. Y me ha dicho de que espere, pero, o sea, como le digo, ya han pasado 3 meses. Quisiera saber qué es lo que podría hacer. Muy bien, gracias por su consulta. Uno de los errores más comunes que se dan en el tema de negligencia médica justamente es por la cirugía estética, doctor. Hemos conocido casos de pacientes que han fallecido incluso. Correcto, el caso de la chica Baradaco, esa señorita argentina que murió, bueno, justo con la intervención que hizo Mas Álvarez, ¿no? Es un caso que realmente cambió todo lo que es la legislación peruana. Es cierto. Ya en relación a eso y la forma como interpretar, si estaba en algunos casos, por ejemplo en el caso de Max Álvarez se consideró como homicidio simple y usualmente se consideraba como un tema de negligencia o culpa. Bueno, en el caso de la señorita que está llamando, bueno, ¿cuál era su nombre? Ana Lucía. Ana Lucía, antes de operar, cualquier persona antes de operarse, sobre todo el tema estético, hay que verificar si este médico tiene alguna calificación o certificación para que pueda realizar, porque te comento,
más del 40% de médicos a nivel de todo el país que realizan este tipo de intervenciones no están certificados y no tienen la experiencia suficiente. Claro. Primero hay que verificar eso. Si tu médico tiene esa certificación, bueno, adelante. Si confías en él, te tiene que informar claramente. Si no lo puede hacer verbalmente y no se satisfecha verbalmente, por lo menos por escrito. ¿Por qué? Porque es que ocurre, queda mal la nariz, vuelve a operar y otra operación y cada vez se va poniendo peor la nariz. Y la expresión del rostro. Y la expresión del rostro, y eso es bastante delicado, y eso es desfiguración. Entonces, si él no ha quedado satisfecha con la operación, primero que el médico le informe completamente qué va a pasar con ella. Y si puede, por escrito. Y si no queda satisfecha, pues que acuda definitivamente al otro médico. ¿Para qué? Para que se haga una evaluación y esa evaluación pueda determinar si puede ser objeto de otra operación o es mejor que se quede ahí y transcurra un determinado tiempo para que posteriormente pueda mejorar su cara. Doctor, ¿hay diferencia entre negligencia médica y error humano? Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de negligencia hablamos de imprudencia, impericia. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, al hablar de error humano, hay al momento que de calificar o el colegio médico o la autoridad administrativa o el juez penal en su momento va a tener que verificar si es que el médico hizo todo lo necesario para poder cumplir con sus funciones. Por eso es importante los protocolos, los reglamentos internos, y cumplió con eso. Entonces, por lo tanto, no ocurrió ninguna consecuencia posterior. Si la consecuencia posterior fue por un acto culposo, ¿no? Culposo, la culpa es importante, y verificar que esa culpa fue de repente por una imprudencia del médico, podemos decir entonces que y no tomó la diligencia correspondiente, entonces sí hay responsabilidad. Pero todos los humanos, todos los profesionales podemos ser objeto de un error, y ese error también tiene que ser razonable para poder ser determinado por la autoridad como responsabilidad del médico. Otro caso común que se da con frecuencia, doctor, es en el tema de la lesión perinatal. ¿Qué pasa cuando una mamá, por ejemplo, en un hospital del Estado va a dar a luz, comete negligencia médica al momento de nacer el bebé, lo sacan con forceps, le pueden provocar incluso derrames? Entonces, hay un factor emocional fuerte, obviamente afecta a la mamá, a la familia, pero ¿cómo se puede defender, por ejemplo, esa paciente, esa mamá que ha tenido ese daño? Yo te comento, hace poco ha salido una noticia muy terrible, muy triste. Algo de 30 niños han sido contagiados con polio al momento que han sido vacunados. Vacunados, las inmunizaciones, que también se conocen casos en nuestro país. Entonces, es más, han sido objeto de una conciliación y el Estado ha propuesto un pago que les ha resultado a ellos irrisorio y por lo tanto no han aceptado esa conciliación y van a seguir con el proceso que corresponde. Entonces, en cualquiera de los casos, incluso para el caso que me estás comentando, es importante la hoja clínica, el consentimiento informado. ¿Para qué? Para que el paciente sepa qué es lo que viene ocurriendo. Y después de ocurrir, también sea él consciente y pueda pedir también. Toda persona puede pedir su historia clínica. Por eso es que ahora se ha emitido una nueva norma donde la historia clínica va a ser inclusive digital y las personas pueden acceder a la historia clínica y ahí debería demostrarse si hay una responsabilidad. Claro, porque hay algunos hospitales, sobre todo de salud, que se rehúsan a dar las historias clínicas. Uno va, solicita. A mí me tocó un caso muy particular, se cometió una negligencia médica al momento de nacer mi bebé. Entonces yo pedí esa historia, incluso tenía ganas de denunciarlo, no sabía si es que esto cuánto iba a demorar y a veces nos quedamos simplemente desprotegidos, pero a veces el hospital se niega a dar esa historia médica. ¿Cuánto es el tiempo aproximado al que se tiene que entregar este importante documento? La Constitución, la Ley del Procedimiento Administrativo General, indica que todos tenemos derecho a la información y tenemos derecho a solicitar información, sea cual fuera, en este caso a cualquiera que brinde un servicio público. De acuerdo a la ley 27.444 tendrían 30 días ellos para otorgar la información y si no la otorgan, entonces estarían incumpliendo. Acá no hablaríamos de un tema de transparencia en la información pública, sino es un interés directo. Ese interés directo debe de cumplirse y por lo tanto hay sanción administrativa, ¿ya? E incluso sanción penal podría existir aquel que se niegue a dar esa información. ¿Se conocen casos que han sido sancionados, doctor, actualmente en Arequipa sobre todo? Bueno, lo que pasa, Ana, sé que la gente a veces no sabemos exigir nuestros derechos, ¿ya? Pero sí conozco que hay casos en proceso
que se están ventilando en el Poder Judicial. Lamentablemente el sistema jurídico es un poco largo y sé que hay temas de negligencia médica que en primera instancia han salido en contra de los médicos. Sé de un asunto que ha sido con prisión pero no efectiva, ¿ya? Pero no se ven muchos casos.